Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a este club de literatura espiritual donde queremos aprender a amar más a nuestro Señor a través de los grandes libros de los santos, de los grandes clásicos de literatura espiritual, para poder servirle mejor y algún día poseerle en el cielo. Bueno, llegamos a nuestro capítulo final de Marian, de Jesús crucificado. Le damos las gracias al Señor porque sé que, al igual que a mí me ha pasado, sé que ustedes han sentido la compañía de Marian, sus consejos, sus palabras. La han visto incluso en sus vidas, porque esa es la comunión de los santos, la iglesia militante. Es un ejército que nos ayuda. Qué linda es la iglesia católica. Es una familia. No estamos solos, tenemos una madre, tenemos unos hermanos, tenemos unos santos que nos ayudan. No estamos solos en esta batalla. Entonces hoy, el capítulo 19 de este club de literatura que va a continuar. Ya les estaré diciendo qué libro vamos a seguir, pero antes de seguir un nuevo libro, quiero hacer una novena a Santa Marian de Jesús crucificado. La empezamos el domingo a las 10 de la noche. Este domingo a las 10 de la noche empezamos la novena a Marian de Jesús crucificado, pidiéndole al Señor por todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales, físicas, pidiéndole a Marian de Jesús crucificado el milagro más grande que puede tener una persona, que es su conversión. Entonces, domingo 10 de la noche, terminamos la novena, hacemos la rifa de la reliquia y empezamos un nuevo ciclo de programas. Así que, bienvenidos. Dios les bendiga. Capítulo 19. Después de su muerte, los habitantes de Beit Jalá, una ciudad situada a un cuarto de hora de Belén, aseguraron haber visto un arco iris con una corona verde en el centro, situada sobre el monasterio, al día siguiente a la muerte de María de Jesús crucificado. Una religiosa la vio mientras dormía. Su bella alma tomó la forma de una maravillosa paloma en el momento en el que echó a volar hacia su creador. Esto fue lo que le contó al reverendo padre Strate. Durante la noche del 25 al 26 de agosto de 1878, fui transportada de repente a la orilla del mar. Me atemorizaba aquella inmensidad de agua. El mar estaba agitado. Aún así, tenía que embarcarme en un largo viaje, pero no veía ningún barco para la travesía. Estaba sola y no debía salir con retraso. De repente, un pájaro blanco, como la nieve, apareció revoloteando sobre las aguas, donde extendía sus largas alas bordeadas de oro. Llegó con un vuelo rápido cerca de mí, sobre la orilla, y me hizo una señal indicando que me metiera entre sus alas. Pese a la confianza que me inspiraba aquella blanca paloma, mucho más grande que las palomas normales, dudé. Mi cabeza veía en todo aquello algo sobrenatural y creí que Dios había enviado un ángel para socorrerme. Como aún estaba temerosa, el pájaro me habló y me dijo: «Poneos sobre mis alas y yo os llevaré allí donde Dios quiere que estéis». Y cuando quise explicar que no sería posible por mi peso, noté cómo me cogió con su pico y me sentí tan ligera como el pájaro que me llevaba. En ese momento el miedo que había tenido hasta entonces cesó. Íbamos por pleno mar, más rápidos que el viento. El mar estaba tranquilo ahora y el sol se reflejaba sobre las aguas. Yo me sentía encendida de amor de Dios, así que no paré de bendecirle por la protección que me ofrecía. Saboreé, por así decirlo, un anticipo del cielo. Tras una travesía larga pero tranquila, llegamos a una bonita playa. El pájaro me dejó en la orilla y después, mirándome con un aspecto inteligente e inocente a la vez, me dijo: «¿Veis aquel magnífico jardín? Seguid ese camino, os llevará hasta él. Admirad estas bonitas flores a vuestro paso. Cuando lleguéis, allí veréis un magnífico palacio. Ahí reside aquel que me envió a vos. Os preparo una gran celebración.
Entrad y presentad vuestros respetos al dueño del palacio, expresándole todo vuestro agradecimiento por todas las bondades que os ofrece. Yo volveré con vos para asistir a la misa, que tendrá lugar en 1 hora, pues me tengo que ir para cumplir una misión. Hasta pronto, estaré aquí para la celebración. Seguí mi camino, vi como en una sombra el palacio del que se me había hablado. Llegué sin haberme cansado y encontré en la puerta del palacio a un sirviente vestido con una ligera librea. Parecía estar al tanto de mi llegada, pues con ademán agradable y modesto me rogó que entrase. Al atravesar el amplio vestíbulo, advertí un perfume muy fuerte. Todo tipo de flores con deliciosos perfumes adornaban los largos pasillos que recorríamos. La encantadora Paloma vino a reunirse allí conmigo y con un gesto de satisfacción me dijo: «Bendigo a Dios por vuestra afortunada llegada, seguidme». La seguí durante unos minutos. Después se paró, me puso en la frente una especie de ungüento aromático y yo me santigüé. La Paloma me dijo: «Entrad en la casa de Dios, ya va a empezar la misa, yo me uniré a vos. Haced la Santa Comunión y nos volveré a ver enseguida. Haced vuestra acción de gracias, con fe, confianza y amor. Abandonaos en manos de Dios para dejarle actuar libremente en vos». Como quería saber quién me hablaba así de parte de Dios, le dije con inocencia a aquella querida Paloma: «Os lo ruego, seguidme, ¿quién sois?». Ella me respondió: «Os han hablado mucho de mí, me presentaré a vos tras vuestra acción de gracias». Entré en aquella magnífica iglesia cuyas puertas me abrieron y me puse en una esquina para reflexionar. No era fácil, pues sentía que estaba completamente en Dios. Las personas presentes en aquel santo lugar estaban dotadas de una belleza divina. Yo me veía como una mota de polvo, no podía sentir el vacío lo suficiente. Había grupos de ángeles que se dejaban ver cerca del altar y que hacían resonar con sus cantos aquel bello edificio. La dulzura y la suavidad de sus voces me transportó. Estaba completamente cautivada por Dios y cuando llegó el momento de la comunión no me atreví a acercarme para participar en aquel festín divino. Mi encantador pájaro blanco vino entonces a posarse en mi hombro derecho y me dio un picotazo considerable para que me acercase. Me levanté al instante y me presenté en la Santa Mesa, entre aquellos ángeles postergados. Uno de ellos fijó su mirada en mí. Parecía mostrarme mediante su actitud el respeto y el amor que debían motivarme en aquel instante supremo. Recibí entonces a Jesús en mi boca y sobre todo en mi corazón. No sé qué pasó entonces. Estaba totalmente embelesada por la dicha que me invadía y rezaba por todos aquellos que apreciaba, por vos, mi bondadoso Padre, por mi hermanita, tan querida por Jesús. Deseaba intensamente compartir mi dicha con vos para que fueses testigos de aquella bonita celebración. Más tarde, mi Paloma vino de nuevo a mi encuentro, tal y como había prometido. Primero me mostró bajo la forma que siempre había tenido, pero luego, de repente, se transformó y vi ante mí una figura de una belleza fascinante. Había conservado sus alas de oro y me dijo: «Os convoco a este banquete divino cada día. Estaré junto a vos y presentaré yo misma vuestras oraciones a Jesús. También convoco aquí a todos mis amigos de la tierra. Encontraréis todo el sustento de vuestras almas y la fuerza de la que precisáis. Sed fieles, no nos volveremos a ver. Sed fieles, nos volveremos a ver. Que el recuerdo de aquello que habéis visto os ayude en los días malos. Soy la hermana María de Jesús crucificado. Podéis, Padre, haceros una idea de lo que experimenté cuando me desperté. Eran alrededor de las 5 del día 26 de agosto. No haré ningún comentario. Solo es un sueño que me ha hecho sentir una dicha indescriptible. A las 6 fue la Santa Misa y tomé la Santa Comunión con las indicaciones que me había dado, pero desgraciadamente todo había desaparecido. Buen Padre, explicad usted mismo este sueño ante Dios, si creéis que puedo sacar de él fruto de santificación para mi alma.
En septiembre la misma religiosa se despertó durante una noche viendo una luz y le escribió al reverendo padre Stratt. En medio de aquella claridad vi una paloma entre rayos luminosos. Le pregunté qué quería de mí y ella me miró con unos ojos llenos de inteligencia y afecto. De repente, en lugar de la paloma, vi entre aquellos rayos de luz a nuestra santa, tal y como la había visto en mi sueño el 26 de agosto. Después, cuando me fijé en ella para preguntarle de nuevo qué quería de mí, me dijo: para que no tengáis más dudas, soy yo. Y se dejó ver como la religiosa, tal y como aparecía en su retrato, pero con un rostro iluminado y una sonrisa celestial. A continuación prosiguió: levantaos y besad las heridas de vuestro Cristo. Olvidasteis hacerlos al acostaros. Yo tengo un gran Cristo en nuestra celda que es sumamente impotente. Todas las mañanas y todas las noches beso con respeto y amor cada herida de Jesús. Es verdad que había olvidado hacerlo cuando me acosté, así que me levanté al instante y aferré al Cristo contra mi corazón pidiendo perdón mientras besaba sus heridas. Cuando mi boca se acercó a la herida del corazón, me pareció que la vida estaba en aquel Cristo y percibí un embriagante perfume. Había perdido de vista durante aquel tiempo a mi pequeña santa, pero seguía allí, observando todo lo que yo hacía. Le volví a preguntar si deseaba algo de mí y me dijo: vivid aquí abajo como los ángeles, buscad solo el amor de Jesús, acercarle otras almas a través de vuestras oraciones y vuestros sacrificios. Estad unida al Padre y a vuestra hermanita querida y decirles que me habéis visto. Trabajad intensamente por el bien de las almas, que Dios os prepara una buena recompensa. Sedle muy fiel cuando os ponga a prueba. Si Dios lo permite, os volveré a ver. Adiós, cuán dichosa me siento. Un año después, el 2 de julio de 1879, la misma religiosa escribió al reverendo padre Stratt y a la señora d'Artigaus: si buen padre y querida hermanita, vi a mi querida Paloma durante la primera misa que tuvo lugar en nuestra casa de Troyes, y me trajo con ella un adelanto del cielo. Ya no estaba sobre la tierra, mi espíritu y mi corazón disfrutaban de Dios de una forma inexplicable. Tenía a la Santa Hija cerca de mí, sentí su presencia, me encendí de amor por Jesús, me acompañó a la Santa Mesa, es decir, al altar. Recibí al buen Jesús que tanto había amado ella, y me pareció que ella me otorgó todo lo que había deseado y pedido por su intercesión. Después de mi acción de gracias me dijo: miren la intercesión de esta santa tan increíble, por eso vamos a hacer la novena con mucha fe, pidiéndole al Señor esos milagros que necesitamos, especialmente el milagro de nuestra conversión. Estad siempre unida a Jesús y sentíos pequeña. Vivid solo de amor y de sacrificio, no tengáis miedo. Jesús os ayudará. Así hacemos grandes cosas por Dios y así obtenemos toda clase de honores. Haced partícipe a los dos amigos de vuestra dicha y disfrutad juntos de los favores que os han sido concedidos. Uníos para hacer el bien. Poned en común todos aquellos méritos que adquiráis de vuestro sacrificio y vos. Empleaos al servicio de las almas y poned todos los medios para acercarlas a Jesús. No rechacéis bajo ningún pretexto las almas que se presenten y Jesús cuidará de vos. Si actuáis así, no tendréis que temer por nada. Haced partícipe a vuestra hermanita de todo lo que os digo y seguid sus consejos. Tened valor y confianza total en Jesús. Todo acabó ahí, pero esta vez la realidad me impresionó más que el sueño. El 16 de julio de 1876, durante uno de sus éxtasis, la hermana María de Jesús Crucificado dijo lo siguiente acerca de su corazón: se llevará a la casa paterna, al lugar donde el Hijo tiene su cuna, el Carmelo de Pau. 3 de mis hermanos de Betarrán vendrán a buscarlo y harán 3 estaciones. Efectivamente, 2 meses después de su muerte, llegaron a Belén 3 sacerdotes del Sagrado Corazón de Betarrán, que vinieron desde Francia junto a la fundadora, la señorita d'Artigaus. Todas las palabras de la clarividente hermana citadas más arriba acabaron cumpliéndose.
Los padres que traían el corazón de la hermana María de Jesús crucificado hicieron 3 estaciones en Roma, Loreto y Montpellier, antes de llegar a Pau, donde su valioso tesoro fue entregado al Carmelo. Mucho antes de su muerte, nuestro Señor le encargó a su pequeña sierva trabajar en otra obra, asegurándole que tendría éxito en la misión. Debía conseguir que se fundara una residencia sacerdotal del Sagrado Corazón en Bet-Tarran, en Belén. Así que Sor María envió una carta a la Congregación para la Propagación de la Fe de Roma con el fin de obtener autorización. No se desanimó y decidió escribir de nuevo ante el prolongado silencio por parte de esta institución. Al no recibir ninguna respuesta favorable de nuevo, escribió directamente al Santo Padre. Antes de enviar la carta a Roma, pasó por Monseñor el Patriarca, quien debía apostillarla. Tras estas solicitudes, nuestro Señor le hizo saber que el permiso en cuestión solo le sería concedido a la fundadora del Carmelo de Belén, la señorita d'Artigaus, y así fue. Durante la primera quincena de diciembre de 1878, se recibió en el Carmelo de Belén una negativa absoluta de las soluciones por parte de la Congregación para la Propagación de la Fe. Pero el 15 de diciembre de 1878, la señorita d'Artigaus, arrodillada en audiencia privada a los pies de su santidad León XIII, obtuvo en el Vaticano el permiso solicitado para fundar una residencia sacerdotal del Sagrado Corazón en Belén. La devota fundadora no había ocultado al Santo Padre que nuestro Señor deseaba llevar a cabo esta obra tal y como se la había revelado a su sierva, la hermana María de Jesús crucificado. A continuación citamos algunos detalles sobre este mismo tema, relatados por un testigo autorizado, el reverendo padre Prosper Chirou. Dice así: cuando la fundadora del Carmelo de Belén decidió levantar una casa para los futuros capellanes de Bet-Tarran, la priora me encargó ir a ver a un arquitecto francés llamado Guillemot, que residía en la Jerusalén, para pedirle que hiciera un plano. El arquitecto se puso manos a la obra gracias a algunas indicaciones mías. La hermana de Jesús crucificado deseaba 2 pabellones en los extremos del cuerpo central, y así fue como se diseñó. Pronto los planos fueron terminados y enviados a quien les correspondía. Las críticas surgieron de todas partes. Un día le dije a la joven hermana: algo va mal, querida hermana. Dicen que nuestra casa será demasiado amplia para 4 padres y 2 hermanos coadjuntores. Ella me respondió: deje que hablen, verás cómo al final será demasiado pequeña, pues vendrá mucha gente de Bet-Tarran. La fundadora me apoyará. Al ver lo que ocurrió después, podemos garantizar que ella tenía toda la razón. Cuando estaban terminando el último piso del monasterio de las Carmelitas y construyendo un lavadero en el jardín, la madre priora me hizo entrar a la obra para vigilar a los obreros. La joven hermana estaba allí haciendo de intérprete, pues ella era la única que hablaba árabe. De vez en cuando me hablaba de Jesús, de su deseo de acudir pronto a él, y me repitió estas palabras varias veces: Padre, siento que Jesús me llama, voy a verle pronto. Un día, como aburrido de aquello, le dije: siempre estás igual, me decís constantemente que nos vais a dejar y el momento nunca llega, apresuraos, solo os quedan 3 meses. Yo sabía que ella había anunciado en uno de sus éxtasis que no estaría más de 3 años en Belén. Poco después de esta conversación, la joven hermana se cayó mientras subía una escalera que habían instalado temporalmente. Llevaba 2 regaderas de agua para dar de beber a los obreros, una en cada mano. La llevamos a la enfermería, llamamos al médico y él constató que se había roto el brazo izquierdo. Pese a todos los atentos cuidados de las bondadosas hermanas y del médico, la gangrena llegó rápidamente y la hermana María de Jesús crucificado falleció con la resignación más perfecta por la voluntad de Dios. Unas horas antes de que muriera, fui a verla a la enfermería y le pregunté lo que pensaba de la residencia de Belén. En ese momento estábamos tratando de conseguir la autorización de la Santa Sede para fundar esta residencia para el servicio espiritual del Carmelo. La joven hermana me respondió con estas palabras: se ha hecho en el cielo, así que se hará en la tierra. Efectivamente, unos meses más tarde, en la víspera de Año Nuevo, como de costumbre, fui a ofrecer mis deseos de feliz año a Monseñor el Patriarca Braco. Cuando terminé me dijo: os anuncio que Bet-Tarran tiene la autorización de Roma para construir una residencia en Belén. Esto es lo que declaro:
Garantizo que es la pura verdad y que simplemente ha sido redactada. Padre Prosper Chirou. Tras la muerte de la hermana María de Jesús crucificado, varios carmelitas, ya fuera en Belén o en Pau, percibieron perfumes de una suavidad divina en varios puntos de su monasterio. Esto nos recuerda que durante su vida estos mismos perfumes deliciosos se exhalaron en varias ocasiones del cuerpo de la hermana. Las damas de Nazaret, en Chef Amar, que poseen un trozo del paño teñido con su sangre, nos escribieron confirmándonos que de él se desprendía un suave perfume. Su hermano Pablo, al que no volvió a ver desde su infancia, visitó el Carmelo de Belén poco tiempo después de su muerte. Nos habló de su primera infancia, de cómo su tío paterno la acogió en su casa y de su desaparición cuando tenía unos 13 años. Nos dijo que recibió una carta suya que había hecho escribir en aquella época para invitarle a venir a verla, pero que al no encontrarla en Alejandría con su familia, él y sus padres creyeron que los había engañado. Pablo Baudry murió en marzo de 1890. El sacerdote católico que le asistió al morir le demostró al padre Chichat, entonces párroco latino de San Juan de Acre, quien lo anotó en una carta que posee hoy el Carmelo de Belén, que 3 días antes de su defunción, su hermana María de Jesús crucificado se le había aparecido y le había avisado que en 3 días ya no estaría en este mundo. Algo que se comprobó después. Los griegos católicos que le asistieron en su agonía les contaron muchas veces a sus hijos George y Marie lo sorprendido que él estaba de que ellos no vieran a su hermana como él. La habitación estaba totalmente bañada de un olor a incienso y aquellas buenas gentes buscaron en todas las esquinas de dónde podía venir tal perfume, pero no encontraron nada. ¿Es este perfume o el de la violeta el que aún desprende a veces los paños con que los limpiaron los estigmas? Para completar este capítulo relataremos algunas de las sanaciones atribuidas a la sierva de Dios y que dejamos al buen criterio de la autoridad competente. El médico que la cuidó durante su última enfermedad aseguró que él se había curado de un terrible dolor en el pie con solo aplicarse un paño que él mismo había empapado en la sangre de la hermana. Increíble. La religiosa del Buen Pastor, que la había visto en forma de paloma, nos escribió contándonos que su cuñado se recuperó inmediatamente de un problema en la mano gracias a ella. Los médicos le habían anunciado que debía amputársela para evitar la gangrena, pero se curó aplicándose un paño teñido con la sangre de la hermana Marian de Jesús crucificado. Una joven madre, después de haber estado todo un día de peligro inminente, fue liberada de él en cuanto entró en contacto con un objeto que había sido servido a la hermana María de Jesús crucificado. Una religiosa víctima de una enfermedad de corazón y de vómitos continuos que le habían reducido a una extrema debilidad, no sintió ningún alivio tras los cuidados del médico, así que inició una novena para obtener su cura por la intercesión de María de Jesús crucificado. La mejora fue perceptible desde el día siguiente. Ató a su franela un saquito que contenía cabellos de la hermana y desde ese momento los vómitos cesaron por completo. Desde entonces, y pese a su deteriorada fuerza, nunca ha parado de completar sus tareas y puede incluso dar lecciones sin sentirse incómoda, algo de lo que no había sido capaz desde varios años. La señora P. de Bayona escribió el 22 de julio de 1881 a la priora del Carmelo de Pau: que los santos y las santas enaltezcan a Dios. La santa hija del Carmelo, que he tenido la suerte de conocer y que he invocado con fe y confianza, ha tenido piedad de mí y me ha dado salud. Oh, qué poderosa es la buena María de Jesús crucificado. Me invade el agradecimiento más vivo. No tengo palabras para expresar todo lo que siento por ella. Lo digo bien alto, me gustaría gritarlo.
Me gustaría gritarlo a los cuatro vientos. Ella me ha curado, me ha devuelto la salud que había perdido desde los 14 años. Hoy soy como el resto del mundo. Tengo total confianza en que ella conseguirá lo que también empezó y que esta salud que me ha devuelto me servirá para trabajar por mi salvación. A una joven dama gravemente enferma se le ocurrió pasar por su cuello un rosario que tenía de la hermana María de Jesús crucificado. Tras este gesto, el peligro desapareció y para alegría de los suyos recobró la salud. Antes de su salida hacia Belén, la hermana María de Jesús crucificado le había dicho a la hermana Agnes del Carmelo de Pau que el Señor le devolvería a su hermana, la señorita S., lo que hizo por la fundación, ya que había ofrecido varios donativos a la sacristía y a la comunidad. Unos años más tarde su marido cayó enfermo. Él no era practicante y cuando el peligro se acercó no pudimos hablarle de los últimos sacramentos. Un día se despertó como de un sueño y pidió ver un sacerdote. Desde ese momento rezó y practicó con una resignación y una paciencia admirables ante el sufrimiento tan atroz. El padre Bertullet, sacerdote del Sagrado Corazón de Beltrán, le asistió. Un día le mostró una fotografía de la hermana María de Jesús crucificado, que se había ido ya de la tierra sin que el enfermo la hubiera visto. En cuanto la vio, imploró y la besó varias veces mientras decía: ella me ha convertido, ella es quien me ha convertido, estaba fuera de sí, de dicha y de júbilo. La novena también la vamos a hacer por todos aquellos familiares que no han llegado a la conversión, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros tíos, por nuestros sobrinos. Que María nos ayude sobre todo estos milagros tan grandes. Ya hemos visto que María ha hecho milagros físicos, pero estos milagros son los que más me impactan, los milagros de la conversión de las almas, de un alma convertida. Es el milagro más lindo, más hermoso que los físicos, más hermosos que cualquier milagro espectacular que veamos, que se pare un paralítico. Es más grande la conversión de un alma. Desde los primeros días de esta enfermedad de la hermana Agnes, de la que la hermana Agnes no era consciente, la hermana María de Jesús crucificado trató de avisarla en sueños de que su cuñado iba a morir. La noticia se confirmó rápidamente cuando recibió las cartas de su hermana. Los hechos siguientes tuvieron lugar cuando la hermana María de Jesús crucificado aún vivía. Antes de irse a la India, en el mes de agosto de 1870, intercedió en una sanación que tuvo lugar en Inglaterra. El joven sacerdote inglés que recobró su salud había conocido a la novicia de Pau. Su devoción extraordinaria hacia el sacramento de la Eucaristía y su amor por Dios estableció entre la hermana y él una especie de parentesco espiritual fructífero para ambos. En julio de 1870 el sacerdote cayó tan gravemente enfermo en Londres que los médicos perdieron toda esperanza en su vida. Se despidió de su familia y recibió los últimos sacramentos. Entretanto le llegó de Francia una carta dictada por la hermana María de Jesús crucificado, que iba acompañada de uno de los paños que le habían aplicado sobre la herida sangrante de su costado. La novicia, al conocer de esta manera sobrenatural el estado del enfermo, le comunicó que la voluntad de Dios se oponía a que muriera en ese momento, pues tenía todavía mucho trabajo que hacer para la gloria del Altísimo. El enfermo posó el paño sobre su pecho y volvió a sentirse sano repentinamente. Una hermana de San José de la Aparición, muy conocida en Palestina por su caridad, atestiguó por su escrito el siguiente hecho que citamos según su testimonio. Los superiores de esta religiosa la enviaron a la isla de Chipre en enero de 1874. Su salud era lamentable y no hacía más que empeorar, pues unos meses más tarde le invadió una fuerte fiebre que aparecía cada 15 días y iba seguida de vómitos de sangre. Los médicos declararon que la hermana tenía una enfermedad pulmonar y que le quedaba poco tiempo de vida. Este triste estado se prolongó hasta 1876. En otoño de ese año el sufrimiento empeoró tanto que los médicos prescribieron a la hermana reposo absoluto e incluso que evitara cualquier movimiento.
Su superiora, al verla agonizante, le puso varias veces un hielo delante de la boca para asegurarse que aún respiraba. Le pidieron a la religiosa que hiciera el sacrificio de su vida y ella recibió el santo viático. Esperaba su último momento tranquila, pues ya estaba lista para dar el temido paso. Pero una noche sobre las 11 vio a la hermana María de Jesús crucificado, flotando a gran altura en éxtasis, con los brazos en forma de cruz y frente a ella. Estaba rodeada de una luz que iluminaba la habitación, como la claridad del día, y llevaba su hábito religioso. Yo nunca la había visto, pero sabía que era ella, y que hablaba con nuestro Señor, como estaba dormida y que hablaba con nuestro Señor, no estaba dormida en absoluto. La llamé por su nombre, y ella me respondió. Entonces le dije: María, preguntad al Señor si voy a morir. Yo sabía que el Señor estaba ahí, pero no sabía cómo. Ella le habló, pero yo solo la vi y la escuché a ella. Después de algunos segundos me dijo: no vais a morir, joven. Os queda mucho tiempo para hacer el bien. Después le dije: preguntadle si persistiré con mi santa vocación hasta la muerte. Ella respondió: con la gracia de Dios. Me respondió a todas las preguntas de mi alma. Después desapareció y todo lo que me anunció me sucedió. A partir de este momento recuperé mi salud. Al año siguiente estaba en condiciones de viajar y fui de Chipre a Jaffa. Resultó que las carmelitas de Belén pasaban por Jaffa y en su camino a Nazaret. Cuán dichosa me sentía al reconocer a la hermana María. Estaba tal y como yo la había visto en Chipre. Nuestro Señor es testigo de ello, pues gracias a Él escribo esto. Nos alegramos tanto de veros, sobre todo yo. Ella fue a Nazaret y a su vuelta me dijo: vosotras iréis a Nazaret antes que nosotras. Después añadió: San José ama vuestra orden. Y prosiguió: no me veráis más. Me contó el poco tiempo que le quedaba de vida, me anunció su muerte y el mes en que moriría. También me dijo: después de mi muerte recibirás algo que te recordará a mí. Efectivamente, un mes después de su muerte, la madre del niño Jesús me escribió una nota y me envió una imagen del niño Jesús. La hermana María había besado tanto sus pies que podía verse el rastro de sus labios. He aquí, ante Dios y solo por su inmensa gloria, tal y como lo contaría en el momento de mi muerte, todo lo ocurrido. Religiosa de San José de la Aparición. También cabe destacar la siguiente carta a Monseñor Valerga, sobrino del primer patriarca de Jerusalén. Después de muchos impedimentos y de la resistencia que opuso mi tío, el patriarca Valerga, con motivo de la entrada de las carmelitas en Palestina, decidí visitar a dichas religiosas. En cuanto crucé el umbral a la puerta, la propia Madre María de Jesús crucificado me acogió y exclamó con alegría: oh, aquí está el que no quería venir a ver a las carmelitas, el mismo que no quería verme. Añadió algunas otras palabras de las que ya no me acuerdo y dijo que iría a avisar a la superiora. La superiora vino a intercambiarnos unas palabras. Pero ¿estáis seguros de que queréis ver a la hermana María de Jesús crucificado?, me dijo. Es justamente lo que deseo y además os lo pido, contesté. Tuve entonces una conversación con la hermana María de Jesús crucificado, en la que intercambiamos opiniones acerca de las dificultades que puso mi tío el patriarca a la entrada de las carmelitas de Pau en Palestina. Enseguida guié la conversación al terreno de los pensamientos íntimos. Ella respondió bien a todo, salvo a un punto del tema del cual me dijo que no podía satisfacerme en ese momento, sino más tarde. Se trataba de un sueño que en aquellos días me había inquietado y en el cual mi madre pasaba a otra vida. Poco después me presentaron a la comunidad. Todas las hermanas estaban ante mí y entre ellas la hermana María de Jesús crucificado. De repente miró al cielo con los ojos brillantes y con algo de divino en su fisionomía que era absolutamente nuevo para mí y que me causaba una impresión inexplicable. Me anunció: en un momento os daré la respuesta a lo que me habéis preguntado. Yo le había preguntado sobre mi madre y otras cosas secretas.
Al poco tiempo me tranquilizó cuando me dijo: no creáis en los sueños, tu madre está viva. Tenía razón, mi madre vivió todavía algunos años más, hasta que falleció en 1890. Le pedí que rezara por mí y ella también insistió en que me acordara de ella en mis oraciones. Alegaba que debía hacerlo, pues yo la enterraría en poco tiempo. No di mucha importancia a aquellas últimas palabras entonces, pero finalmente sucedió así. Hay que decir que en la víspera del fallecimiento de la hermana, Monseñor volvió a Beit Hala, tras haber administrado los últimos sacramentos a la moribunda. Yo me encontraba en esta localidad con todos los sacerdotes del patriarcado. La noticia de su muerte nos llegó al día siguiente. Aquella noche no habíamos decidido aún quién iba a celebrar el servicio fúnebre la mañana siguiente. El padre Belloni concedió aquel honor al párroco de Belén, pero este usó como pretexto sus ocupaciones. Los padres Emilio, Teófilo, Giovanni y Marta, no sé por qué motivos, también se negaron a celebrar la ceremonia. Al final vinieron a buscarme a mi habitación, donde estaba ya acostado, y más que rogarme, me impusieron que celebrase aquella misa. Así pues, yo celebré el servicio fúnebre y justo al tirar el puñado de tierra sobre el féretro de la hermana, de acuerdo con el ritual de los carmelitas, me acordé de la profecía: tú me enterrarás. Me emocioné tanto que no pude terminar aquella oración. Los asistentes de la misa se dieron cuenta. En la víspera de la muerte de la hermana, una misiva urgente del padre Belloni llegó a Jerusalén para Monseñor Braco. Sucedió un domingo durante la cena. La carta anunciaba que la hermana María de Jesús crucificado estaba muy grave y que deseaba ver al patriarca. Monseñor se fue al terminar la cena y yo lo acompañé con un jenizario. En la puerta del convento nos esperaba el padre Belloni, párroco de Belén, y el padre Guido. El patriarca se acercó a la enferma y después de verla manifestó la necesidad de administrarle el santo viático sin demora. El padre Belloni le concedió este honor al señor párroco y al padre Guido. Ninguno de los tres quería administrar aquel oficio, así que llegaron al acuerdo de que el primer párroco de la diócesis que estuviera presente debía hacerlo. Se lo rogaron a Monseñor y Monseñor aceptó. Una vez hecho esto, como el mal empeoraba, decidimos darle la extrema unción a la enferma. Tuvimos la misma discusión y llegamos a la misma conclusión que con el viático. Monseñor volvió a aceptar, no conseguía alejarse de la cabecera de la enferma y por eso no retomamos el camino de Beit Hala hasta que cayó la noche. Cuando estábamos cerca de la tumba de Raquel, como caminaba a poca distancia de Monseñor Braco, vi cómo se paró de repente y se dio en la frente como si hubiera sucedido algo grave. Después exclamó: la profecía se ha cumplido. A lo que yo le respondí acercándome: ¿cómo? Él repitió: la enferma había profetizado que yo le daría el viático y la extrema unción, y justamente acabo de administrarle esos sacramentos. Al día siguiente vinieron a anunciarnos la muerte de la hermana María de Jesús crucificado. Cabe destacar que Monseñor el patriarca era muy reservado para estas cosas y que pudo ser el confidente de otras vivencias de las cuales no tengo conocimiento. Una vez escuché decir que el corazón de la hermana de María de Jesús crucificado fue atravesado en un jardín, como se cuenta de Santa Teresa. Y fue cierto, pues unas horas después de su muerte, alguien llamado Carpani, que se decía al oficio de médico, vino a estripar el corazón de la hermana. Cuando se lo sacó, lo puso sobre el plato para que todos pudieran examinarlo. Yo estaba presente junto con el padre Belloni, Emilio, Teófilo, Giovanni y Marta y Ricardo Branca. Todos pudimos comprobar que el corazón tenía una cicatriz de una herida que parecía haberse producido con una larga punta de hierro. El corazón situado en el plato pasaba de la mano en mano para que todos los sacerdotes y las religiosas presentes pudieran verificar aquel maravilloso hecho. También pudimos ver que la hermana tenía cicatrices de heridas que parecían agujeros en los pies y en las manos. A este respecto, el padre Belloni, confesor de la hermana María de Jesús crucificado, me aseguró que cuando aún vivía, si ponía una de sus manos a la luz, parecía como que sus carnes fuesen transparentes en los puntos de los estigmas.
Igualmente pudimos examinar el rastro visible de una gran herida en el cuello. La hermana Ciprién, hermana de San José de la Aparición, me contó que cuando la hermana María de Jesús crucificado estaba en Alejandría, un miserable la hirió en el cuello con un arma afilada y la tiró en un foso, donde hubiera muerto si la Santísima Virgen no lo hubiera salvado a tiempo de aquel peligro. Pocos días después de la sepultura escuché cómo contaban que cuando terminó la operación del corazón de Carpani, el cadáver extendió los brazos en forma de cruz y se quedó en aquella posición hasta que llegó al momento de colocar el féretro. La Madre Piora le ordenó que doblara los brazos, el cadáver obedeció y pudieron enterrar a la hermana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos el domingo para la novena de Mariam de Jesús crucificada. Va a ser en vivo, 10 de la noche. Nos vamos a encontrar todos los que se conecten y los que no puedan hacerles ahora la pueden hacer después. Dios les bendiga.